gracias a Dios porque pueden llegar también ustedes. Amén. Gracias a Dios. Vamos a seguir con nuestro estudio de la palabra de Dios. Hace 8 días estudiamos la lección número 8, que era características de un niño espiritual, y hoy vamos a estudiar, estamos estudiando este manual que es madurez espiritual, y hoy vamos a estudiar acerca de la madurez espiritual y los hábitos, o dicho de otra manera, vamos a estudiar los hábitos de una persona madura, espiritualmente hablando, ¿sí? ¿Qué hábitos tiene? Yo creo que cuando el niño está pequeño todavía no tiene hábitos, no tiene disciplinas, ¿verdad? Pero cuando ya va creciendo sus hábitos se van moldeando, se van formando, y vamos a orar para que Dios nos enseñe. ¿Amén? Gracias, Padre, porque podamos estar en tu presencia. Queremos, mi Dios, recibir de ti. Te pido que quites todo estorbo de nuestra mente, del medio ambiente, y que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Bendice cada uno de los que están también siguiendo la transmisión, y bendice a mis hermanos que han hecho todo su esfuerzo por estar aquí presencialmente, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La disciplina es una característica de una persona madura. La palabra disciplina etimológicamente proviene del latín discipulus y significa imponer un orden necesario para poder llevar a cabo un aprendizaje, o ser discípulo. En otras palabras, ¿verdad? También tiene que ver con el discipulado. Del mismo origen de discípulo, entonces, ¿qué es someternos a una disciplina? Para capacitarnos, para aprender, ¿verdad? Para aprender. La escuela, por ejemplo, es una disciplina, ¿verdad? Hay que hacer tareas, hay que saber ir uniformados, desde que empezamos, desde el kindergarten, ¿verdad? El kinder hasta la primaria, y así a todos los niveles es una disciplina. Si uno no sigue una disciplina, no alcanza su meta. Las disciplinas, o la disciplina, está definida como la manera ordenada y sistemática de hacer las cosas, siguiendo un conjunto de reglas y normas estrictas que por lo general la rige una actividad o una organización. Se entiende como la labor que ejerce una persona para enseñar a adquirir buenos hábitos, abarcando todas aquellas reglas de comportamiento que elabora y las medidas que ocupa para cerciorarse que dichas reglas se cumplan. La disciplina entonces nos lleva a formar hábitos en nuestra vida carnal, natural, pero también en la vida espiritual. En esta lección vamos a estudiar acerca de los hábitos que tiene una persona madura en el Señor. Amén. Y los hábitos nos llevan a tener un estilo de vida, un estilo de vida. Y vamos a ver el primer hábito. El primer hábito que debe tener una persona que es madura espiritualmente es el hábito de dedicarle tiempo a la palabra de Dios. En lo natural lo vemos como el hábito de alimentarse, ¿verdad? Alimentarse, cuando el niño es bebé se tiene que amamantar o se tiene que dar en la boca, pero cuando ya está madurando, ya él mismo tiene su hábito de alimentarse solo, ¿verdad? Vamos a ver San Juan capítulo 8, verso 31, por favor. San Juan 8, 31. Dice así el verso 31: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego en el verso 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, para ser verdaderamente discípulos de Jesús se necesita permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra. Entonces debemos desarrollar este hábito de leer y estudiar la palabra de Dios todos los días. Recordemos que la palabra de Dios es el alimento espiritual, ¿sí? Y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, verso 4, San Lucas capítulo 4, verso 4, dice así: Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios.
comer, sino también debemos aprender a comer correctamente. Amén. Entonces ahí está exactamente la disciplina. En lo natural, un niño no tiene la disciplina de comer, come lo que sea sin importarle que le haga daño. También en lo espiritual sucede eso, por lo tanto debemos aprender a estudiar la palabra de Dios sistemáticamente. Cuando uno sabe que la palabra de Dios, ¿verdad?, es nuestro alimento, entonces uno encuentra esos nutrientes, por decirlo así, ¿verdad?, para nuestra vida. La gente que tiene hábitos correctos de alimentación hasta se fija cuántas calorías tiene el alimento, cuántas grasas, todo eso, ¿verdad? Cuánto debe de comer al día. Algunos ya tienen su ración, otros no nos medimos, ¿verdad? Es disciplina la que necesitamos para comer correctamente. Y ¿han oído hablar de la comida chatarra? ¿Sí? ¿A cuántos les gusta la comida chatarra? A todos nos gusta, ¿verdad? Una cosa que nos guste es lo que la comamos, ¿verdad? ¿Sí? Otra que no, estamos habituados a eso, ¿sí? Un niño, un bebé no está consciente de que le pueda hacer daño una comida chatarra o un exceso de dulces, ¿verdad? De dulces. Los niños prefieren a veces las cosas podemos decir, de golosina, que una alimentación pues balanceada. Pero alguien que está en la palabra de Dios, debemos aprender a escudriñar, es decir, a escoger correctamente lo que vamos a comer. Vamos a mirar San Juan 5:39. San Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras nos daban vida eterna. ¿Quién daba vida eterna? Del que daba testimonio. Del que daba testimonio. Entonces dice aquí la palabra de Dios que los judíos creían que ellos, escudriñando la escritura, iban a tener vida eterna. Pero iban a tener vida eterna a través del que anunciaban las escrituras, ¿verdad? Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Jesús les estaba diciendo a los judíos que no era lo que a ellos les parecía que decía la Biblia, sino lo que realmente contiene. ¿Qué quiere decir la palabra escudriñar? ¿Han oído la palabra escudriñar? ¿Sí? Decía un hermano, escuadriñar. Escudriñar es examinar o observar una cosa con gran cuidado, tratando de averiguar las intenciones o los detalles menos manifiestos. Hay otra traducción que dice que escudriñar es como desmenuzar. Y bueno, cuando estamos estudiando el discipulado, le llamamos que el discipulado es pescado, ¿verdad? Y el pescado es difícil de comer para una persona inmadura, ¿verdad? A un niño no le da a usted un pescado porque se le atoran en las espinas, todo eso. Pero una persona ya madura aprende a desmenuzar bien el pescado, ¿verdad? ¿Sí? Desmenuzar. Entonces necesitamos, como cristianos maduros, tener un tiempo devocional diario para escudriñar las escrituras. Este tiempo es personal y es aparte de lo que podemos aprender en la iglesia o en un grupo de estudio bíblico. Diario leyendo la Biblia. No tiene que leer grandes cantidades de Biblia, puede leer hasta un versículo, pero meditarlo, aplicarlo a su vida y ponerlo por práctica. Eso es un devocional. Leerlo, meditarlo, aplicarlo y ponerlo por práctica. ¿Sí? Es decir, si yo leo un verso por la mañana que me dice que debo de perdonar, entonces yo me tengo que poner a pensar a quién debo de perdonar. ¿Sí? Porque Dios me lo está diciendo a mí, y eso es estar meditando, ¿sí? Y ya cuando descubra, entonces ese día digo, voy a tomar esta acción de ir con la persona que tengo que pedirle perdón. Si no hacemos esto, la palabra de Dios queda a medias, ¿verdad? Acuérdense que la palabra de Dios se debe de aplicar como una medicina.
Si usted está enfermo de alguna enfermedad muy grave y le dan una medicina súper buena, pero no se la toma, la deja ahí, es que esta es muy buena, por eso no me la tomo. Nunca le va a hacer un efecto, ¿ah? Hay gente que tiene la palabra de Dios como una medicina que puede curar cualquier enfermedad, porque la palabra de Dios cura los huesos, cura todo, ¿verdad? Sin embargo, no la tomamos. Tenemos tiempo para leer el periódico, tenemos tiempo para ver televisión, programas de chismes, revistas de chismes, pero no tenemos tiempo para dedicar un momento a la palabra de Dios. Entonces, cuando uno ya es maduro, automáticamente el Espíritu lo lleva a que cada mañana, preferiblemente porque en la mañana recibimos instrucciones, dice el Salmo 5, oh Dios, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Esto es un lenguaje como de militar, ¿no? Como un militar se presenta delante de su superior cada mañana, ¿qué órdenes hay para este día? ¿Sí? Algunos lo hacen en la noche, está bien, no importa el horario, pero en la mañana como que tiene una chance de cumplirla, ¿no? Y también si en la noche lo medita, dice, mañana voy a ponerla por práctica, ¿verdad? Es decir, no pongamos pretextos de decir, en la mañana salgo corriendo, ya no tengo tiempo. Pues Dios está esperándonos ahí, ¿verdad? Cada mañana el Señor está a ver si tenemos comunión con Él. Entonces cada cristiano que es maduro puede tomar tiempo para leer, meditar, aplicar y compartir, hacer lo que la palabra de Dios nos ha dicho en ese día. Esta es la primera disciplina que tiene un cristiano. La segunda disciplina tiene que ver con un tiempo de oración. Efesios 6, 18. Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces tenemos una encomienda de orar en todo tiempo, y hay varios tipos de oración que podemos nosotros aplicar. Dice oración, súplica, ¿verdad? Velando en ello con toda perseverancia. Una persona con madurez espiritual no solo dedica tiempo a la palabra de Dios, sino que tiene la confianza de acercarse a Dios en oración. En oración. Entonces, ¿cuándo debemos orar? Todos los días, en todo tiempo, ¿sí? Debe ser una disciplina, realmente en lo natural somos muy malos para las disciplinas. Empezamos, pero nos desanimamos a medio camino, ¿verdad? Cuando empieza el año muchos hacen propósitos y ya a los 3 meses, 2 meses ya como que se va bajando. Lo vemos a la cuestión del deporte, ¿verdad? Hay gente que dice, ahora sí me voy a poner en forma, ¿no? Y se va a correr un día y ya quiere que al siguiente día esté súper bien. Eso es una disciplina que poco a poco hay que ir poniendo por práctica. Juan capítulo 15, verso 7. San Juan capítulo 15, verso 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Luego el versículo 8 dice, ¿y en qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces nosotros en la oración podemos acercarnos a nuestro Padre y pedirle lo que necesitemos en este día. Dice, orar es hablar con Dios. En lo natural, un niño no nace hablando, ¿verdad que no? Eso lo aprende a medida que va madurando. Sucede lo mismo en la vida cristiana. Debemos aprender a hablar con Dios, pero no solo hablar por hablar, sino aprender a hacerlo correctamente. Los discípulos de Jesús ya llevaban tiempo con Él y no sabían orar, hasta que algún día uno de ellos le dijo, Jesús, enséñanos a orar. Vamos a mirar esa porción. Lucas capítulo 11, verso 1. Dice así, San Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó
a sus discípulos. ¿Cómo vería, no sé si usted puede imaginarse, cómo vería este discípulo a Jesús? ¿Cómo lo vería orar? A tal grado que le tuvo que decir, pues enséñame, ¿verdad? Seguramente Jesús oraba con todo su corazón. Si usted ve en la escritura, Jesús oraba de madrugada, todavía oscureciendo, oraba en la noche, pasaba a veces toda una noche orando, oraba en el mediodía, oraba todo el tiempo. Entonces esa vida de oración le llamó la atención a uno de sus discípulos, que le dijo: Jesús, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Entonces la persona inmadura solamente ora cuando tiene necesidad, ¿verdad? Los maduros hablan con Dios aunque no tengan necesidad. Como maduros debemos orar para no ser no caer en tentación, y no solamente para ser vistos de los hombres, sino para tener una comunión íntima con nuestro Dios. ¿Amén? Los niños cuando están chiquitos creo que solamente se acercan a su papá para pedirle, ¿verdad? Amén. Creo que cuando están grandes pueden acercarse para pedirle un consejo. Y qué fabuloso sería que como hijos también nos acercáramos a los padres y decirle: gracias, porque te esmeras, te esfuerzas por traer el alimento, por trabajar, por aconsejarnos. Así con Dios, hermanos. Con Dios no solamente debemos acercarnos con Él para pedirle, podemos acercarnos a Él para darle gracias, podemos acercarnos a Él para alabarlo, debemos acercarnos a Él para hablar de lo que Él es, de lo bello que es, de lo hermoso que es. Cuando usted le dice a su hijo: qué bien te ves, hijo, el hijo se va a sentir. Una palabra de elogio no le cae mal a nadie, ¿verdad? A nadie. Como mamá, bueno. Sí. Y bueno, puede aplicarse eso en la pareja, ¿verdad? Qué bueno es decirle a la pareja: ese color te queda hoy, ¿verdad? Te ves re bien, ¿sí? Esta forma en que te peinaste me gusta. Acuérdense que el pelo es como la vanidad de la mujer, ¿verdad? Sí. Esta mañana estábamos leyendo, ¿verdad?, acerca de que cuando se enamoraban de una extranjera, los judíos, les decía: pues tráetela a tu casa, pero rápala y córtale las uñas, y ya después, si te sigue gustando, pues cásate con ella, para que no sea solamente una belleza externa que te atrajo, ¿verdad? Que te atrajo, porque te puedes equivocar. Y si ya cuando la rapaste y le cortaste las uñas no te gustó, pues entonces despídela, entrégala con su padre. Lo que decía la ley. Entonces, decirle a alguien que qué bien te ves, qué bien te peinaste, qué bien te queda un color, ¿verdad? También es un buen motivo para entablar una plática, ¿verdad? Entonces con Dios podemos platicarle todo el tiempo, ¿verdad? No solamente cuando tengamos una necesidad. Mateo capítulo 6, verso 5. Dice así, Mateo 6, 5 y 6: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. También debemos de buscar un lugar secreto, dice el verso 6: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Te recompensará en público. Qué bonito es no solamente orar en público, sino también en lo secreto. Amén. Dice que hay muchos que nada más oran para ser vistos de los hombres, ¿no? Hay gente que no quiere iglesia y se arrodilla y está orando y está viendo a ver quién llega, a ver si me están viendo. Y ya si no me ve nadie, pues ya me paro, no hay problema, ¿no? Dios nos está viendo. Amén. Dios nos está viendo. Y bueno, cuando hablamos de intimidad, hermanos, cuando hablamos de intimidad, la intimidad es solo para los adultos, ¿verdad? Usted me entiende. Amén. También los maduros evitamos las palabrerías o las vanas repeticiones, porque las palabrerías
a un padre en lo natural, lo ofuscan, ¿verdad? Padre, papá, dame, y le jalan, y dame, y le jalan por acá, y dame, ya te oí, dice, ¿verdad? Pero cuando ya está uno maduro, sabe que ya puso su petición y lo deja a la respuesta de Dios, ¿verdad? A la respuesta de Dios. Y no que sea malo insistir, ¿verdad? No que sea malo insistir, pero hay que saber cuándo insistir también, ¿verdad? ¿Sí? Porque Dios también está interesado a veces en que insistamos, ¿verdad? Insistamos, como lo hizo Bartimeo, que Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, lo estás molestando. Jesús, hijo hasta que tuvo una respuesta, ¿verdad? Una respuesta. Pero como maduros necesitamos evitar vanas repeticiones o palabrerías. El verso 7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Verso 8: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Tenemos que estar bien conscientes que Él es un Padre mejor que nosotros como padres, ¿verdad? Amén. ¿Eh? Y si nosotros como padres vemos cuando a nuestro niño ya le está faltando calzado, ya se le está rompiendo el pantalón, ya tiene como alguna necesidad, entonces sí me lo voy a comprar algo a mi hijo, ¿sí? Si lo hacemos en lo natural, imagínense nuestro Padre, ¿verdad? Sabe de qué cosas tenemos necesidad, y una cosa es tener necesidad y otra cosa es tener caprichos, ¿verdad? Aunque a veces Dios nos cumple caprichitos, ¿verdad? ¿Sí? Pero Él se encarga de suplir lo que necesitamos. Mi Dios pues suplirá, dice Filipenses, todo lo que ¿qué? Todo lo que se te antoje, no, ¿verdad? Todo lo que os falta, dice, ¿verdad? Y nos va a suplir conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quiere decir que Él es rico y tiene todo lo que nos falta, ¿sí? Solamente que nosotros tenemos que saber que Él está pendiente de nosotros antes de que nosotros le pidamos. A Dios no tenemos que darle explicaciones ni informes de lo que nos pasa, ya que Él sabe de qué tenemos necesidad. ¿Sí? A veces oímos en las oraciones, ¿verdad? Padre, es que tú sabes que me fui por aquella calle, después me fui para la derecha y a la izquierda, y llegué y hablé con Él, y estamos informándole al Señor cuando Él ya sabe de todo. Ya sabe de todo. A veces tenemos que tomar más tiempo para más bien exaltarle, glorificarle, darle gracias. Entonces ya llevamos dos disciplinas, ¿verdad? La disciplina de la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios diario, continuamente. La palabra de Dios, entre más palabra de Dios leamos, hermanos, más vamos a conocer a Dios, pero también más armas tendremos contra el enemigo. La otra disciplina es la oración. Dedica un tiempo para orar diario. Diario. No espere que haya un culto para orar, ¿verdad? Su comunión que sea directa con el Señor. Amén. La tercera disciplina es la renuncia, el desapego a cosas que no nos convienen. Lucas capítulo 14 verso 33. Una persona madura espiritualmente renuncia a lo que posee por seguir a Cristo. ¿Amén? Amén. Lucas 14:33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí pareciera ser un poquito extremista el Señor, pero la renuncia a lo que posee es, la palabra poseer es lo que es malo, ¿no? Cuando digo es mío, ¿no? Es de mi posesión. Cuando entendemos que todo es suyo, ¿no? Entonces no poseemos nada. Decía Job: pues nada traje, desnudo vine, desnudo me voy. Y el apóstol Pablo le decía a Timoteo: es que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con él, porque nada trajimos a este mundo y sin lugar a duda nada sacaremos. Pero cuando nos apropiamos de las cosas, las poseemos, es cuando está mal y tenemos que renunciar a eso. Aún a nuestros hijos, aún a nuestra familia. ¿En qué sentido? En que nuestros hijos son de Dios, Dios nos los prestó como una herencia, ¿verdad?
Dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos, fruto de estima, el fruto de tu vientre, ¿sí? Entonces los tenemos prestados, pero cuando uno no acepta eso, cuando un hijo nuestro falta, es decir, se va con el Señor, tenemos una tristeza inmensa, ¿no? Porque pensamos que era de nosotros. ¿Y por qué me lo quitaste? ¿Y por qué te lo llevaste? Y empieza uno a no entender que todas las cosas son de Dios, aún nuestra familia, nuestra propia vida, ¿no? Nuestra propia vida es de Él. Nuestra alma, dice la Biblia, todas las almas son mías, ¿sí? Son mías. Entonces tenemos que aprender a renunciar a lo que creemos que es nuestro, que lo estamos tratando de poseer. Entonces cuando alguien dice déjame, es mi vida, está poseyendo algo que no le pertenece, ¿no? Nuestra vida es de Dios, ¿sí? Cuando no conocemos de Dios decimos esta es mi casa, y cuando conocemos de Dios es la casa de Dios, no es mía, es de Dios, y es una, ¿cómo se puede decir? Una señal de madurez. Esto no quiere decir que no vamos a tener nada, sino que lo que tenemos le pertenece a Cristo. No somos dueños de nada, por eso no nos aferramos a nada terrenal. El apóstol Pablo, como una persona madura, decía todo lo tengo por basura, ¿verdad? Con tal de ganar a Cristo. Vamos a ver Filipenses capítulo 3 versículo 8. Filipenses capítulo 3 verso 8. Dice que el apóstol Pablo tenía muchas cosas que eran muy buenas, pero él renunció a todas ellas, ¿verdad? A títulos, a dinero, a fama, renunció a muchas cosas. Dice así Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, el cristiano maduro sabe que hay una mejor herencia en los cielos. Vamos a ver San Mateo 19:29. Mateo 19:29. El Señor Jesús, si nos pide algo, nos lo pide con conocimiento de causa o sabe por qué. Y dice así: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Es decir, Dios no se queda con nada, ¿sí? Si uno renuncia a algo, Dios nos da otra cosa, ¿verdad? Si uno renuncia a las posesiones materiales y dice, esto no me lo tengo prestado, Dios me lo está prestando, no es mío, entonces Dios nos puede dar algo mejor, ¿verdad? Algo mejor día tras día. Pero nosotros tenemos que tener eso en mente, que como gente madura nada nos pertenece. Entonces no quejarnos por nada cuando algo ya se nos quita, ¿verdad? Se nos va. Y si lo tenemos, simplemente lo tenemos como un recuerdo, como algo, ¿verdad? Como un triunfo que Dios me dio. Pero el apóstol Pablo decía, estos son mis títulos, estos son mis nacionalidades, estas son las lenguas que yo sé hablar. Y que el yo-yo es muy malo, ¿verdad? El yo-yo es decir, yo sé mucho, y yo soy el siervo de Dios, y yo soy el apóstol, y yo soy... No tenemos por qué pronunciarlo, porque el trabajo es lo que nos define, ¿verdad? Y la gente que reconoce, entonces sí nos dice, ¿verdad? Pero uno solo, dice Proverbios, alábete el extraño y no tu propia lengua, ¿verdad? Alábete, que la gente reconozca quién eres y no tú mismo decir yo soy esto, soy aquello. Entonces tenemos que practicar la renuncia a muchas cosas. Solo por poner un ejemplo, ¿a qué tiene que renunciar un atleta, por ejemplo, por ganar su medalla? Las Fiestas, ciertos alimentos, desveladas, bebidas. ¿Qué más? La familia muchas veces tiene que estar encuartelado y estar con disciplina, ¿verdad? Y dice la Biblia que si ellos lo hacen por un trofeo terrenal, ¿cuánto más nosotros, ¿verdad? Renunciar? Si Dios nos pide renunciar a algo como maduros, no me voy a aferrar a eso, ¿verdad? Fuerza.
En esa área se batalla mucho. Hay muchos cristianos que no quieren renunciar a un pecado, a una forma de vida, que no quieren renunciar a algo que no le agrada a Dios, como el orgullo, ¿verdad? ¿Sí? Hay que aprender a renunciar a lo que Dios nos dice que no está bien. ¿No está bien, Señor? Bueno, lo dejo. Renuncio a ello. No aferrarnos a las cosas. Dentro leí la biografía de un predicador del siglo antepasado. No recuerdo ahorita el nombre, me parece que fue Moody o alguien así, muy famoso, que él se entregó a Cristo y empezó a predicar. Y dice su biografía que él ya tenía un buen grupo de personas a las que les predicaba, y siempre predicaba con una pipa, fumaba y predicaba. Y él no le veía nada malo, porque no lo hacía con malicia, no lo hacía con intención, era una costumbre que él tenía. Hasta que él mismo escribe en su biografía, hasta que alguien de una congregación le dijo: ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal, tú debes dejar de fumar. Dijo: ah, está mal, lo dejo. Y desde entonces no volvió a fumar. ¿Sí? Podemos decir, ¿verdad?, que cuando la gente algo puede ser de piedra de tropiezo para otro, lo podemos dejar de hacer. Hablábamos de la comida, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo Romanos 14. En Romanos 14 dice que ¿por qué vamos a hacer caer a nuestro hermano por una comida? Si a mi hermano le es ocasión de caer, pues renuncio a ello, lo dejo. Y eso es por poner un ejemplo, pero también a veces son cosas de nuestra propia vestimenta, por ejemplo, ¿verdad? Vestimenta, si dice, debes de vestirte diferente. Si a alguien le ofende mi forma de vestir, voy a tratar de cambiar mi vestimenta, pero decir, es mi vida, yo me he visto como quiera. Eso habla de inmadurez, ¿verdad? Yo escuché un testimonio, no sé si se los he contado, de un joven en Monterrey, en una iglesia, que él era director de alabanza, pero tenía el pelo largo hasta por acá, como mujer. Y dice que un día venían los predicadores y le decían: está mal que estés así, no es por tu pelo, es por testimonios, para que la gente vea que pues tienes apariencia de un varón, ¿verdad? ¿Sí? Que hoy en día también se confunden mucho, ¿verdad?, los hombres con las mujeres. Y él se enojaba mucho, porque a veces la verdad no peca, pero incomoda. Se enojaba bastante cuando alguien le llamaba la atención en ese sentido. Hasta que un día dice que llegó un profeta y dijo: quiero orar por ti, quiero orar por ti. Y empezó a orar por él, y entre la oración dijo: el Señor me está diciendo algo. El Señor me está diciendo que no tiene problema con tu pelo, por el largo de tu pelo por fuera. Él tiene problema del largo de tu pelo por dentro, porque ese te arraigó en el corazón y no estás dispuesto a renunciar. Dice que esas palabras lo transformaron, ¿verdad? Lo transformaron, y ciertamente a veces no es lo externo, sino que estamos tan aferrados a eso que ya está arraigado en nuestro corazón, ¿verdad? Vestimentas, formas de ser, formas de hablar, ¿verdad?, formas de conducirnos. Tenemos que aprender a renunciar a todo lo que pudiera ser piedra de tropiezo para otra persona y que pueda también ofender a Dios, ¿verdad? Si Dios me dice: ¿sabes qué? Esto no me agrada, yo debo estar dispuesto a decir: Señor, renuncio a ello por amor a ti, ¿verdad? Por amor a ti. Pero cuando somos inmaduros nos aferramos, ¿verdad? A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, yo sigo siendo como quiero ser. Entonces, un síntoma, o más bien una disciplina de una persona madura, es aquella que acepta el renunciar a lo que posee por causa de Cristo. Y la cuarta cosa y última, una persona con madurez espiritual le gusta la comunión de los hermanos, la comunión de los creyentes. San Juan capítulo 13 verso 34. San Juan 13, 34. San Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
A veces me he preguntado yo, ¿y qué de nuevo tenía este mandamiento? Porque ya existía este mandamiento, ¿verdad? ¿Qué era lo nuevo que teníamos? ¿Qué era lo nuevo? Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Sabe cuál es lo nuevo de este mandamiento? Dice, como yo os he amado. Si ahora ya no solamente se les manda amarse, sino ahora ya tienen un ejemplo de cómo amarse, que soy yo, digo Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo nos amó Dios? ¿Cómo nos amó Jesucristo? ¿Cómo nos amamos? Hasta la muerte. Hasta la muerte, desinteresadamente, dice Romanos, ¿verdad?, que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, así como seamos, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Su amor es universal. Él no dice nada más amo a los judíos, nada más amo a los mexicanos, no. Ama a todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro amor entre hermanos? Como Jesucristo nos amó. ¿Ah? El apóstol Pablo decía, recíbanse los unos a los otros como Cristo los recibió. Vivir en comunidad o pertenecer a una congregación nunca ha sido fácil, porque tenemos diferentes personalidades, porque hay diferente carácter, ¿verdad?, porque hay diferentes estilos de vida, pero ahí está el reto. El reto es aceptarnos cada uno, ¿no? Y ajustarnos también, ajustarnos a mis hermanos, ¿verdad?, ir conociéndolos para poder convivir. Y bueno, ya les dije que Jesús dijo, como yo os he amado, y vemos que Jesús amó a sus 12 discípulos, y vaya que eran diferentes cada uno de ellos, ¿verdad? Había un Pedro que era muy atrabancado, muy arrebatado, y yo me aviento. Había un Juan que se recostaba acá en su pecho. Había un Judas que era traicionero. Era muy calculador Judas, porque era el contador, ¿verdad?, llevaba la lana. Había un Tomás que era ¿qué? Incrédulo. Y fíjense cómo Jesús no los despreció por eso. Le dijo, tú eres un crédulo, tú no puedes ser mi discípulo, vete. Lo tuvo ahí, ¿verdad? Hasta le demostró el día que resucitó. ¿A quién llamó? Cuando se les apareció a los discípulos, ¿a quién llamó? A Tomás. Ven, Tomás, mete tu dedo aquí, tu mano acá, y no seas incrédulo sino creyente, ¿verdad? Porque sabía que esa era su debilidad. Bueno, y había gente con diferentes profesiones, porque entre los discípulos de Jesús había contadores, médicos, había pescadores, ¿verdad?, había gente que labraba la tierra, es decir, había de diferentes oficios, como a veces en las congregaciones habemos de diferentes oficios, ¿verdad? Pero nadie fue menospreciado por causa de Jesús. Lamentablemente en algunas congregaciones hay estatus, ¿verdad? Ahora va a pasar el doctor fulano, anteponen el doctorado antes de que el siervo de Dios, ¿verdad? Y está presente el arquitecto fulano. Está bien que tenga profesión, está bien, muy bien, pero cuando nos reunimos como familia no debe ser así, ¿sí? En el caso nuestro, mi esposa y yo tenemos entre nuestros hijos gente que ha estudiado, ¿no? ¿Sí? Pero cuando llegan a la casa le digo, bienvenido contador David. ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo estás? ¿No? Porque es parte de la familia, y así debemos de tener esa comunión aquí los hermanos, ¿no? Los hermanos, y nadie es menos ni es más por la categoría que tengan o cuánto dinero tienen, ¿verdad? No, somos hermanos, y un maduro entiende eso. Recuerde que tenemos que saber que somos un cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros. Cuando somos maduros aceptamos a todos nuestros hermanos tal cual son y nos gusta tener comunión con ellos. La identidad del cristiano es el amor los unos con los otros. Eso hará que el mundo crea,
Vamos a ver Primera de Corintios 12, 25 al 27. Primera de Corintios 12, del 25 al 27. Dice así: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Fíjense. Entonces, como parte del cuerpo nos necesitamos. No le puedo decir yo a un hermano, no te necesito. Nos necesitamos. Así como no le puedo decir a mi hermano, no te necesito. Ni a mi pie, no te necesito. Todos son importantes, todas las partes del cuerpo son importantes, ¿sí? Y nos necesitamos, y también el placer y el dolor los sentimos igual. Si nos duele un dedo, nos duele toda la mano, y no nos duele todo el cuerpo. Pero también si siento placer que me están sobando un dedito, siento todo bien. Fíjense que un cristiano inmaduro se enoja cuando otro hermano es bendecido, ¿verdad? Ay, que Dios bendijo al hermano con una casa nueva, y el otro enojado: ¿y por qué no me da a mí? Como el hermano del hijo pródigo, ¿verdad? Que le festejaron al hijo pródigo porque regresó, y el otro enojado no quería entrar a la fiesta. Estaba haciendo berrinche. Antes no salieron y le pusieron un pañal. Tuvimos una reunión de varones aquí hace tiempo, ¿verdad? Cuando se nos habló precisamente de esa inmadurez que a veces hay en los varones, que llegan a la casa enojados y ¿qué tienes? No tengo nada, no me preguntes, todo enojado y haciendo berrinche, ¿no? Que no me atendiste bien, que no me diste de comer, que no me recibiste como yo quería, ¿no? O como el rey de Israel, que se llamaba Acab, ¿no? Acab quería comprar un terrenito, y la persona que lo vendía no lo quiso vender, porque fue una heredad de mi papá, y no lo vendo. Llegó a su casa súper enojado, dice que se volteó así a la pared y estaba ahí triste. ¿Qué te pasa?, le decía a la esposa, ¿verdad? Está haciendo berrinche. Las mujeres son más maduras que los hombres, ¿verdad? Nada más se queda decir a las hermanas. Claro que sí, son maduras las mujeres, ¿verdad? Por eso el hombre tiene que tener más edad para más o menos empaten, ¿verdad? Pero la madurez, ¿verdad?, nos hace pues ser más sensatos en lo que decidimos, gozarnos con los que se gozan, no tener yo problema en convivir con un hermano, porque en las convivencias, hermanos, es donde se ve la madurez. Ya lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Cuando hay un aniversario, por ejemplo, hay gente que dice: yo soy de aquí, yo agarro mi banca, y nadie se siente en mi banca, que este es para mí. Un maduro que dice: llegó alguien nuevo, invitado, vamos a darle mi lugar, que se siente, ¿verdad? Cuando vamos a la comida, a la repartición de la comida, a mí sírvanme primero, porque yo soy de aquí, yo cooperé, yo di mis 50 pesos, mis 20 pesos. Y si no se lo dan, se enojan, ¿verdad? Sírvanme primero a mí. Y un maduro que dice: me espero tantito, yo como al último, ¿verdad? Que coman todos, que se sientan a gusto, que estemos todos en armonía. Ahí se ve la madurez, ¿verdad? Entonces, una persona madura le gusta la comunión de los creyentes. Y bueno, la iglesia primitiva es un ejemplo de eso, que dice que la iglesia primitiva comía con alegría, con sencillez de corazón, tenían comunión, y por el templo y por las casas, ¿verdad? Compartían la palabra. Entonces Dios nos ha hecho un cuerpo, Dios nos ha hecho un equipo, y todos son necesarios, todos somos indispensables, ¿verdad? Más bien todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Si ya somos parte del cuerpo, no se sienta más que otro, sino que más bien diga: yo necesito al hermano, otro me necesita a mí, y así nos vamos necesitando, ¿verdad? Entonces,
hábitos de una persona madura. ¿Cuál fue el primero? La lectura. Tiene una disciplina de leer la palabra de Dios todos los días. Dos, la oración. Aparte un lugar para orar y hasta para tener intimidad con Dios. Amén. En lo secreto. 3, la renuncia a lo que nos hace daño a nosotros, pero también les puede ofender a otro hermano, ¿verdad? Eso es madurez, ¿sí? No aferrarme, vaya, que yo soy así, nadie me cambia. Entonces aquí se rompe ese dicho que dice genio y figura hasta la sepultura. Aquí no cabe eso, ¿verdad? Aquí hay que cambiar. Hay que poner lo que está de nuestra parte para ser diferente y llevarse bien con los hermanos, porque el cuarto hábito es, le gusta la convivencia con el cuerpo de Cristo. Y en esto conocerán todos, dijo el Señor, que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces, hermanos, la lectura de la palabra, la oración, la renuncia y la comunión son disciplinas que debemos practicar y hacerlas un hábito en nuestras vidas, y así demostraremos que somos maduros en el Señor. Amén. Vamos a recitar un texto como para que nos aprendamos. 1 Timoteo 4:15. 1 Timoteo 4:15. Creo que en esta lección que sigue está el problemita de la guía de dama, ¿no, Lucy? Tiene una volteada, ¿no? ¿No le pasa a su guía? Ok, muy bien. Si tiene algún problemita con las guías, me dicen para arreglarlas. Todos unidos, 1 Timoteo 4:15, que dice así: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 1 Timoteo 4:15. A ver, una vez más: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 1 Timoteo 4:15. Una vez más: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es decir, la madurez se va a mirar, la van a mirar otros, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a pedirle a Dios que Dios nos haga personas maduras y que practiquemos estos hábitos. ¿Amén? Amén. Señor, gracias porque hemos podido ver tu palabra y aprender un poquito más de la madurez espiritual. Yo oro para que esta palabra se haga carne en nuestros corazones, la pongamos por práctica y podamos, Señor, que nuestro aprovechamiento sea manifiesto a toda la gente que nos rodea, a nuestros hermanos en la fe. Yo lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues nos despedimos de nuestros hermanos en la transmisión. Que Dios les bendiga abundantemente.